Muy bien, te escucho, Ernesto. Dame el balance de esto. Bueno, en principio el balance es más que obvio, que es un triunfo muy fuerte y personal de Javier Milei. Sí. A ver, Milei no solamente puso su vocero, no solamente jugó fuerte, sino que optó por un camino que era muy audaz y muy riesgoso. Por ejemplo, podría haber acordado con Macri en la ciudad de Buenos Aires, sin mucho esfuerzo, para garantizarse el triunfo, o al menos haber acordado con Marra, de quien se esperaba un resultado mucho más importante, para sumar en la pelea, Sí. bueno, en la pelea primero con el PRO y después con el peronismo. Y sin embargo, con la idea esa que tiene que ver que la Libertad Avanza es un universo que está manejado solamente por él y que no es una coalición, sino que es un partido político independiente de los demás, jugó solo. Y no solamente eso, sino que no se moderó, no hizo un perfil. A ver, uno tiene la imagen de que la ciudad de Buenos Aires votaba al PRO, porque el PRO era una fuerza entre 10.000 comillas limpia. O Sí. sea, a diferencia del kirchnerismo, no metía jueces por la ventana, o no era una fuerza tan corrupta, o no era una fuerza que apretara periodistas, o no era una fuerza que se metiera en estafas, etcétera. Él no cambió en nada. Él denunció a 3 periodistas una semana antes de la elección. Un día antes de la elección hizo un elemento de campaña sucia que uno podía pensar que el público porteño podía haberlo reprobado. No hizo ninguna transformación de su discurso ni su metodología. A ver, en el acto central de la Libertad Avanza puso al gordo Dan, que es un hombre que insulta permanentemente en el centro, y sin embargo ganó. Con lo cual vos ves un hombre que arriesga, que es audaz y que por lo menos en este contexto gana. ¿Y eso el que habla de triunfo la es decadencia, personal. de la decadencia del votante? Bueno, eso puede ser, de eso depende. A mí me cuesta echarle la culpa a los votantes. En todo caso, a mí me parece que respecto a los votantes se pueden ver dos fenómenos acá. En principio, sí, un sector será un sector más juvenil, un sector distinto, pero tiene una serie, por lo menos ese tipo de cosas que al votante tradicional del PRO parecía importarle, o no le importaba, o no le importa ahora, o está dispuesto a concederlas para que haya menor inflación o para que pierda el kirchnerismo. O sea, en función de ir contra el kirchnerismo, está dispuesto a avalar muchas cosas que rechazaba del kirchnerismo. Pero la hay otro mitad de la fenómeno ciudad no que va. votó, Ernesto, la mitad no votó. Claro, eso te iba a decir. El otro fenómeno que se da al mismo tiempo es un índice de abstención que es gigantesco. Fíjate. Entonces uno mira, a ver, un líder como Perón convocaba a la gente a votar y lo votaba el 15% de la sociedad, que es lo que pasó ayer, y evidentemente no, pero eso no se daba ni para Perón, ni para Alfonsín, ni para Kirchner, ni para los grandes líderes, ni para Cristina, ni para Menem. Eran gente que convocaba a votar y la gente los votaba masivamente. Hoy y son tiempos de pobreza en términos de cantidad de gente que te vota. Y entonces vos tenés la ciudad, vos está Milei celebrando un triunfo que en términos objetivos tiene el 15% del padrón. Sí. Es muy poco o mucho desde donde se mire. Muy poco si se lo mira comparando con lo que eran los grandes líderes de Argentina, mucho si se lo compara con el resto, porque ese 50%, o ponerle un 30% de ese 50%, que son los que votan habitualmente, podría sentirse atraído por otra fuerza, y no se siente atraído. Todos le recibieron mucho menos votos que en elecciones anteriores, con lo cual hay ahí una gran pregunta respecto de qué pasa en un sector muy importante de la gente respecto de la democracia o de las opciones que la democracia le ofrece. ¿No empieza a ser aburrida la democracia para la gente? Porque es como un fenómeno mundial. Cada vez vota menos gente. Bueno, evidentemente es una manifestación en principio de descontento o de desapego. Sí. A ver, en este caso uno ve algo raro. ¿Qué se votaba hoy? Es decir, ¿por qué razón? Sí. Si uno podría entender con toda la furia que el jefe de gobierno porteño se vote en un momento distinto que el presidente. Ponele que uno dice que no se mezclen dos elecciones, con toda la furia, haciendo un esfuerzo enorme. Pero que los legisladores porteños se voten separados de los legisladores nacionales, no hay ninguna razón para que eso suceda. Entonces, para la gente, tal vez no sea muy atractivo votar quién va a ser el próximo legislador porteño, cargo que incluso la mayoría debe desconocer. Y bien que desconoce porque la vida hay cosas más interesantes que un legislador porteño. Sí. ¿Por qué ocurrió de esta manera? Porque el PRO dijo, bueno, mi ley está muy bien a nivel nacional, conservemos la ciudad y hagamos una elección separada en la ciudad. Bueno, ni siquiera para eso sirvió, o sea, fue además un mal cálculo político. Entonces, eso me parece que desgasta. Y después también, qué sé yo, es lo que vos decís siempre, tal vez el enojo o el descontento que hay
no se manifieste apoyando a alguien que vaya contra Milei, por lo menos todavía. Pero evidentemente, si Milei llama a votar y los que van a votar por él son el 15%, hay evidentemente mucha gente, el 85% de la sociedad, que o no votó o le votó en contra. Y tal vez ahí es donde se exprese lo difícil que está la vida en la Argentina, ¿no? Muy difícil. ¿Y crees que esto está felible en la provincia de Buenos Aires? ¿Que puede pasar lo mismo? Y puede pasar lo mismo, sí, claro que puede pasar lo mismo. Igual, a ver, puede pasar lo mismo también porque Milei es muy... a ver, Milei es un hombre que me parece que sintoniza con estos tiempos. Entonces uno se sorprende, las encuestas parecen que da más o menos, que duda, que yo, y el día que se abren las urnas siempre hay más votos por Milei que lo que uno espera. Yo te iba a decir, yo veía el otro día, por ejemplo, la encuestadora, una de las dos encuestadoras más grandes de la Argentina, que se llama Poliarquía. Sí. Y preguntó, en la última encuesta que hizo, pregunta a la gente en todo el país, ¿cuánta gente quiere... ¿Usted si vota a la Libertad Avanza, vota al kirchnerismo, al PJ no kirchnerista o al PRO? Y la Libertad Avanza daba 33% nomás. Entonces yo dije, bueno, es un voto como el de Alberto Fernández en la elección de medio término, no va a ser un gran voto. Después quiero verlo, porque una vez que se abren las votos, las urnas, una y otra vez, vos lo ves a Milei con más votos de lo que tenía. Entonces me da la impresión de que es un fenómeno que en las encuestas, por alguna razón, aparece subestimado. Igual, decime. No, termina tu frase, por favor. No, lo que quería decir era que los que tenemos cierta experiencia mirando fenómenos electorales, sabemos que las elecciones son una foto, no es la película, y que la película sigue. Para dar dos ejemplos, Cristina en el 2009 perdió y parecía terminada, y en el 2005 ganó 54 a 17, en el 2011 ganó 54 a 17, y en el 2000, entonces parecía que se quedaba para siempre, y en el 2013 la derrotó Massa y ya no se quedó para siempre. Entonces hay algo de las fotos que el día de la elección encandila y al día siguiente sigue la vida. Bueno, sigue la vida y después en 2 años, ahora en unos meses, después en 2 años la gente votará de vuelta y es un trabajo muy difícil de ser presidente. Milei festeja, celebra, pero bueno. Te mando un fuerte abrazo, Ernesto. Gracias por atendernos. Dale, Chichi, abrazo para vos también. Gracias. Vamos con... ¿Quién vamos? Cristian con Eche, está en la calle. ¿Dónde estás?